Se consumen más de 180,000 margaritas por hora en Estados Unidos. Mi socio y yo empezamos en 1997 con la creación de un tequila que se llama Tequila Milagro. En el momento que sacamos la botella, Mel inmediatamente cambia su postura. Espérame, me han presentado muchas marcas de tequila, pero ni una como esta. La ve, lo prueba y en el instante nos hace un pedido por un contenedor de tequila. 2,000 cajas. No, amigo, nos volteamos y dijimos, puta, este es el negocio más fácil del mundo. Somos millonarios. A los 6 meses regresamos a la siguiente reunión y habían exactamente 1999 cajas de Tequila Milagro en la bodega. Y ahí fue donde empezamos a aprender el negocio. Una de las cosas más comunes cuando vendes tu primera empresa es que tienes 1000 errores. Si pudieras hacer algo diferente, ¿qué hubieras hecho en esa venta de tu compañía William Grant? Hoy cuando volteo a ver y veo el tamaño de la marca que es hoy Milagro contra el valor que logramos cuando la vendimos, digo, híjole, ¿cómo me hubiera gustado ser parte de eso? Entonces un gran aprendizaje para nosotros ha sido tratar de no soltar en su totalidad la marca, porque nunca sabes la marca del tamaño al que se va a volver. No solamente la innovación, es igualmente importante la incubación comercial. Si solamente haces la innovación, no alcanza para empezar a probar el producto en el mercado. Quería hablar un poco de las colaboraciones. Maluma, Luisito Comunica, Lewis Hamilton, La Roca. ¿Cómo eligen con qué personajes aliarse? 1 y 2, ¿cómo se conceptualiza luego esa colaboración? ¿Cómo crear algo nuevo desde cero? Moy, es un privilegio estar aquí contigo hoy. Cuéntame quién es Moisés Guindy y qué es Casalumbre. Pues te diría, es un número de diferentes elementos que conforman a Moisés Guindy. Esposo, papá de 4, foodie, emprendedor serial, CEO. Entonces eso en conjunto, socio de socios, además de muchos años que los vuelves familia, y con un elemento conductor para todas estas que creo que es la pasión. Muy apasionado en todos estos ámbitos que te platiqué y muy contento con voltear a ver hoy a mis poquito más de 50 años, voltear un poquito para atrás y ver toda esta cosecha de logros que tiene uno viendo para atrás. Y cuéntame un poco de qué es Casalumbre. Casalumbre nace sin saber el propósito, que hoy ya te lo puedo decir. Pero no quise que nació así, sino que nos dimos cuenta después. Pero Casalumbre nace con un propósito muy claro, muy definido, que es enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo. Y nosotros lo hacemos a través de marcas de vinos y licores con alcohol y sin alcohol, ahora también. Pero somos muy apasionados de nuestro México, de nuestro gran diversidad que tenemos en México, y hemos sabido, creo, poder explorar todo este tesoro que teníamos en México y que pudimos llevar a través de nuestras marcas a México y al mundo. Para contextualizar un poquito a las personas que nos están escuchando, quiero que me cuentes un poco qué marcas han creado y más o menos en cuántos países están para que dimensionen el nivel de empresa que has creado. Casalumbre tiene un previo a Casalumbre que no nació siendo... Casalumbre nació después de la creación de esta marca. Dani, mi socio, y yo empezamos en 1997 con la creación de un tequila, que se volvió un tequila muy importante en el mundo ahora, sobre todo en Estados Unidos, que se llama Tequila Milagro. Este proyecto nació cuando teníamos 22 años, sin mucho conocimiento de nada. Sabíamos cómo tomar tequila y párale de contar. Tequila Milagro nació en 1997, cuando a México le acababan de dar la denominación de origen. Se le acaba de reconocer más bien la denominación de origen del tequila, porque existía previamente, pero el mundo no la había reconocido. Entonces podías encontrar tequilas hechos en otros países y eso no tenía ningún sentido. Y a partir del 97, así como la champaña o el coñac que solamente se pueden hacer en Francia, México obtuvo el reconocimiento de esa denominación de origen. Entonces, Dan y yo volteábamos a ver lo que había en la industria en ese momento y parecía como que todo hablaba de este México del pasado, del borrachito dormido abajo del cactus y de las carretas y los caballos, y decíamos, oye, espérame, México está evolucionando de manera increíble en diseño,
arquitectura, en gastronomía. Y no parecía que si el tequila se estaba volviendo ese embajador de México para el mundo, pues no veíamos que hubiera una marca ahí que representara dignamente al México que nosotros estábamos viviendo. Entonces dijimos, ¿por qué no lanzamos una marca de tequila? Y eso empezó como un sueño, como una idea, y a la larga se fue posicionando como una marca muy importante en el mercado y de muchos aprendizajes. Ese yo digo que fue nuestro Harvard y más allá, ¿no? Del conocimiento. Y en el 2010 logramos cerrar ese ciclo de milagro vendiéndole la marca a una empresa transnacional que se llama William Grant & Sons, que es una empresa escocesa. Son los creadores de marcas como Hendrix, por ejemplo, como Glenfiddich. Es una empresa gigante, ¿no? De estas del mundo. Y en el 2010, además, tenemos nosotros la fortuna de una circunstancia muy particular con lo que nos encontramos con nuestro tercer socio cofundador de Casalumbre, que es Iván Saldaña. Iván va a ser la persona que más sabe de agave en el mundo, es el nerd más nerd que vas a conocer en el tema del agave, pero venía a complementar de manera increíble los talentos que Dan y yo ya habíamos construido con Milagro. Entonces Iván vino a darnos un complemento de conocimiento técnico que nosotros no teníamos en la creación de vinos y licores, y no solo de los procesos, también de las materias primas y a complementar la visión, ¿no? Y entonces ya con ese complemento, entonces creamos Casalumbre. Y esta empresa nace en el 2010 y hoy ya tenemos más de 15 marcas que hemos lanzado en conjunto. Marcas como Montelobos y Ancho Reyes, que fueron con las que nacimos en Casalumbre, pero de ahí vino otras marcas de mezcal y de agaves como Ojo de Tigre, un whisky ancestral, un whisky de maíz ancestral que se llama Abasolo con su hermanito Nixta. También creamos una marca de tequila picosito que se llama Gran Malo, que ahora la está rompiendo en muchas partes del mundo. Contraluz, que es el primer mezcal cristalino. También hicimos una marca de Sotol, que es del norte de México, de Chihuahua, que se llama Nocheluna. Y también hemos hecho licores, muy interesante. Ahora hacemos un licor de naranjas de Yucatán, que es como la capital de los cítricos en México, se llama Alma Finca. Un licor también de elote que se llama Nixta, que es un licor que te recuerda como ese elote tierno recién cosechado. Y un sin alcohol que fue como una de las últimas lanzamientos que hemos tenido, que es un tequila verdaderamente, no un tequila, perdón, técnicamente no es un tequila, porque para nombrarse tequila tiene que tener al menos 35% de alcohol. Entonces es un destilado de agave azul inspirado en el tequila, pero técnicamente es un destilado de agave azul sin alcohol. Este se llama Almave, de la mano con Lewis Hamilton, que hicimos este proyecto. De Frente, que es nuestra nueva incursión en el mundo del tequila, que es una mezcla de 3 tequilas blancos combinados para generar un tequila blanco espectacular. Y bueno, así me podría seguir con cada una de nuestras marcas, que como te imaginarás, cada una es como un hijo, y de un hijo que uno vive muy apasionadamente, y cada una con una razón de ser muy especial, ¿no? Ahora también nos fuimos a otras categorías, hicimos un gin de Baja California, que se llama Las Californias, que también cuenta una historia padrísima de esa región de México. Y como nos encanta verlo, es que una vez que entendimos este propósito, pues hemos logrado encontrar estos grandes tesoros en las diferentes geografías que tenemos en México, con esta diversidad cultural tan espectacular. Muy, me gusta construir los episodios como un viaje. Y tu viaje, compartimos un gusto. Vos seguramente sos 10.000 veces mejor que yo. Pero uno de mis deportes favoritos es el snowboard. Ok. Así que, y a ti te encanta esquiar. Sí. Así que quiero empezar por la pista azul, la más sencilla de todas. Pero no más sencilla, sino la primera, por donde uno normalmente tiene que comenzar. Bueno, por la verde. Bueno, sí. Por la verde sí, pero me estoy saltando la verde. Asumamos que ya comenzamos y ya sabemos lo que estamos haciendo. Perfecto. Hablemos de Tequila Milagro. Uh-huh. ¿Qué lecciones te llevaste de esa experiencia de crear ese tequila? Sobre todo sabiendo que lo denominas como el Harvard para ti en este proceso de emprendimiento. Bueno, imagínate, voy a contar la primera cita de ventas que tuvimos Dan y yo con Milagro. Y esa te va a contar mucho la historia de Milagro. Llegamos a través de un amigo, nos conectan con Mel Dick, que era como el gurú
director de operaciones de la empresa distribuidora más grande de Estados Unidos que se llama Southern Wine and Spirits. Y Mel Dick era así como casi inaccesible para nosotros. Nosotros a nuestros 22, 23 años, pues cuando conseguimos la cita, ahí nos tienes traje, corbata, llegamos a ver a Mel a su oficina y Mel nos recibe con una actitud un poco como de hartazgo de que le han presentado un chorro de marcas esa semana. Dan y yo, muy nerviosos en la reunión, sacamos la botella, que era una botella disruptiva en ese momento. O sea, no habían tequilas que estuvieran altos, estilizados, con este color azul, que la volvía muy espectacular. Entonces, en el momento que sacamos la botella, Mel inmediatamente cambia su postura y dice, espérame, me han presentado muchas marcas de tequila, pero ni una como esta. La ve, prueba el líquido y nos dice, está espectacular el líquido, porque nosotros habíamos hecho un líquido que verdaderamente sintiéramos que reflejara el gusto que nosotros queríamos obtener por el tequila y no lo que necesariamente existiera históricamente, sino algo que sintiéramos que reflejara esa evolución en el mundo del tequila. Lo prueba y en el instante nos hace un pedido por un contenedor de tequila, 2,000 cajas. No, Dan y yo nos volteamos y dijimos, puta, este es el negocio más fácil del mundo. Somos millonarios. Inmediatamente pensamos que éramos millonarios. Claro que a los 6 meses regresamos a la siguiente reunión en Southern Wine and Spirits y habían en la bodega exactamente 1999 cajas de tequila Milagro en la bodega. Y ahí fue donde empezamos a aprender el negocio. Entendimos que como cualquier negocio, no es solamente la primera compra, sino más bien es la recompra lo que hace el negocio, ¿no? Y cómo hacer que esas cajas salgan de la bodega, lleguen a los centros de consumo, lleguen a los consumidores y los consumidores lo vean, lo aprecien, lo prueben y quieran volverlo a tomar. Y ese fue el primer milagro de Tequila Milagro, ¿no? Tratar de generar esta conexión con los consumidores que no lo compren solo una única vez porque la botella es espectacular o porque les llamó la atención, sino porque el líquido les encantó y venga la recompra. Y ahí es donde empieza a suceder la magia de nuestro negocio y el aprendizaje de cómo hacer que esas primeras 2,000 cajas, hoy Milagro, después de unas 25 años de vida, es una marca que casi vende 1,000,000 de cajas, ¿no? Al año. Entonces se ha vuelto, la verdad, un tequila de referencia, sobre todo en Estados Unidos. Pero ahí fue donde aprendimos el negocio y poco a poco entender todo lo que hay que hacer para que la marca vaya tomando estos pasos y estas etapas y vaya conectando con los consumidores y esos consumidores lo vuelvan volviendo una marca de elección, porque compites contra otras miles de marcas ahí en el mercado. ¿Y cómo hacer que ese consumidor entienda y se conecte con tu marca y se conecte emocionalmente, además de por el sabor? Y entonces esa conexión es donde se hace la magia y es donde uno se vuelve muy apasionado de lo que hace porque no es como, por así decir, algo que no sea tangible. Esta magia existe con un nivel tangible porque es un producto que compras, pero que ingieres además a tu cuerpo. Entonces generas una conexión muy profunda con el consumidor. Hablaste que entendieron que había que crear esa conexión, pero ¿cómo lo lograron con Milagro? ¿Qué tenía el tequila y cómo fue esa estrategia comercial para poder lograr que esas 2,000 cajas se vendieran y que además en el 2010 una empresa se interesara en comprar Milagro? Para eso te tengo que decir que nosotros tuvimos la fortuna de no haber nacido en la industria. Nosotros la veíamos desde fuera y dijimos, bueno, si creamos algo que a nosotros nos encante, pues probablemente le va a gustar a otros consumidores también. O sea, si hacemos algo que a nosotros nos fascine, pues lo más seguro es que también hayan otros consumidores como nosotros que también les vaya a fascinar el producto. Entonces lo hicimos pensando en nosotros y para nosotros, desde el perfil del líquido, el perfil del empaque. Entonces, porque teníamos esa objetividad. O sea, nosotros no éramos parte de un gran conglomerado de la industria, ni habíamos nacido como cuarta generación de tequileros. O sea, nosotros veíamos lo que había afuera y decíamos, hace falta algo. Y eso que hacía falta, nosotros éramos el consumidor. Éramos el perfil del consumidor que estábamos buscando. Entonces dijimos, si nosotros somos ese consumidor y logramos que nos guste a nosotros mismos, pues seguramente van a haber otros que les va a gustar. Y luego fue una labor de ir a posicionar el producto bar por bar, restaurante por restaurante, tienda por tienda, platicar un poquito el proceso que hicimos y para eso nos asesoramos de gente que conocía muy bien cómo elaborar el producto. Es decir, nosotros no sabíamos, no éramos maestros destiladores. Entonces tuvimos la fortuna de a través de amigos que estaban en la industria,
de acercarnos a gente que conocía muy bien los procesos de producción y de elaboración del tequila. Y nos acercamos con productores existentes que estaban abiertos de mente a hacer procesos que no estaban haciendo en ese momento. Y entonces con nuestros asesores logramos un producto y un perfil que verdaderamente no existía en el mercado, y cuando otros lo probaban igual se conectaban con el producto y se volvían consumidores de Milagro. Uno de los aprendizajes que me contaste que viviste durante esta etapa era cómo crear y cómo vestir un producto. Está bien, el líquido puede estar muy bueno, pero ¿qué tenía de diferente Milagro y cómo hicieron esa construcción del mensaje y de cómo empacaban el producto que lo hacía tan llamativo para las personas? Sí, bueno, ahí le tengo que dar el crédito a Dani, mi socio, que él es el arquitecto, diseño. Él ha diseñado todos los empaques que hemos hecho en la historia. Y esto te lo digo también, después de haberlo hecho muchas veces, nos dimos cuenta cómo lo hacemos. Y siempre en Casalumbre empezamos por la parte de la materia prima y el líquido. Es decir, nosotros primero identificamos qué queremos hacer con la materia prima, luego el líquido, luego los procesos, el lugar de origen y el nombre del producto. Y solo una vez que tenemos todo eso es cuando Dani puede entrar, tomar todos esos elementos y vestirla de una manera que refleje exactamente todos estos elementos que integran el producto. Entonces hay una congruencia absoluta de cómo se ve lo que te vas a tomar. Y entonces cuando lo tomas, todos los elementos gráficos que vienen en el producto simplemente es una confirmación de que lo que pensaste que ibas a tomar, lo estás tomando. Entonces eso ha sido parte de la magia de la mecánica que hemos implementado para elaborar nuestras marcas constantemente. Cuando crearon Milagro, un ancla muy importante que ustedes querían crear era que querían crear un producto de exportación. ¿Qué significa crear un producto de exportación? Mira, David, para eso te tengo que regresar un poquito en el tiempo, un poquito más. Yo vengo de una familia que se dedicaba a la industria textil en México. Era una familia que había hecho una industria muy grande, con muchas generaciones trabajando ahí. Y yo digo que yo nada más le cambié una letra, yo me fui de textilero a tequilero, ¿no? Para este tema de Milagro. Pero también vivía uno en casa todas las problemáticas de la industria del textil, ¿no? Constantes devaluaciones de la moneda, del peso mexicano, y luego de repente cuando se abrieron las fronteras, pues entraban productos chinos, productos coreanos, que eran muy agresivos y que era muy difícil competir contra este mercado. Entonces, cuando yo veo este tema de la denominación de origen, pues se me conecto y digo, espérame, hay que hacer un producto que podamos llevar de México para el mundo y donde podamos competir de alguna manera internacionalmente con un producto que sea de origen. Y no solo eso, también para defendernos un poco de las constantes devaluaciones, que eran un terror. Cuando estabas en casa viendo que de repente venía una mega devaluación, era terrorífico siendo mexicano en los 80s, ver este constante tema de las devaluaciones. Entonces, si tenemos un producto que podamos tener constantemente vendiéndose en términos de dólares americanos, nos va a proteger contra ese riesgo de devaluación. Entonces, cuando combinas todos esos elementos que vivía uno en casa, pues te ayudan a pensar que el producto tiene que tener una fortaleza muy importante en un mercado como el de Estados Unidos. Súmale que el mercado de Estados Unidos se está volviendo un mercado muy grande para el consumo de tequila. Es decir, ya habían marcas muy bien posicionadas, marcas históricas ahí como José Cuervo, Sauza, Herradura, que ya estaban con presencia importante en el mercado de Estados Unidos y que había un mercado importante a donde entrar y penetrar, pero que además sentíamos que si lográbamos una ventaja competitiva clara contra esas marcas íbamos a poder penetrar y ganar participación de mercado. Usualmente los mejores emprendedores cuando piensan sobre la competencia no ven una amenaza, sino que ven una oportunidad. Dicen, si en ese mercado hay competencia, eso indica que hay un espacio para mí para entrar a competir. Pero siendo un pequeño entre gigantes, con Milagro, ¿cómo lograron entrar a competir a Estados Unidos? ¿Cómo fue esa estrategia para lograr entrar? ¿Y qué fue lo más difícil de hacer negocios en Estados Unidos? Sí, claro. Bueno, primero, Estados Unidos tiene una circunstancia del mercado en vinos y licores que es una ventaja y una desventaja. Ahora te lo explico. Tiene una mecánica para vender alcohol que se llama el three-tier system. Quiere decir que todas las marcas para entrar al mercado tienen que entrar a través de un importador, un distribuidor, y el distribuidor le vende al detallista. A diferencia, por ejemplo, que en México, que los grandes productores, las grandes casas productores, le pueden vender directamente a los detallistas, a los restaurantes. Entonces, en México era prácticamente imposible para nosotros poder competir. Pero en Estados Unidos, en realidad esa fuerza estaba en manos de los distribuidores. Entonces, una vez que entrabas con el distribuidor, por lo menos competías en circunstancias iguales con las grandes casas productoras, porque la fuerza del mercado lo tenían los distribuidores. De ahí que nosotros, habiendo hecho un producto con una imagen que era muy disruptiva,
la verdad llamamos mucho la atención de los distribuidores y nos puso a competir, ahora sí que con Sansón a las patadas, porque podíamos competir en circunstancias iguales, porque éramos parte del portafolio de los distribuidores más grandes de alcohol de Estados Unidos. Pero luego viene un tema que en realidad es el que nos ayudó a que Milagro despegara de manera muy importante. El agave, la materia prima para crear el tequila, es una materia prima que tarda entre 7 u 8 años en crecer. Entonces, por esta naturaleza, es muy difícil calcular la oferta y demanda que va a haber dentro de 7 u 8 años. Y nosotros cuando lanzamos el tequila al mercado en 1998, 97, 98 que lanzamos al mercado, el agave costaba 70 centavos de peso, el kilo de agave. Para el año 2000 se fue a 7 pesos, o sea, de 70 centavos a 7 pesos el kilo de agave. Entonces, imagínate cómo se había multiplicado nuestro costo, porque te llevas varios kilos de agave para hacer un litro de tequila. Entonces se volvió un tema donde las marcas de tequila estaban sufriendo muchísimo porque el costo para producir era altísimo. A veces te costaba más el costo de producirlo que lo que podías recuperar por la venta. Entonces decíamos, llegó un punto donde decíamos, híjole, entre más cajas vendemos, más alto va a ser nuestro costo de reposición, y era muy compleja la ecuación. Y ahí se nos apareció un verdadero ángel, Un milagro. un milagro, que a la fecha sigue siendo nuestros socios más queridos aquí en Casalumbre, Juan de la Torre, que era un agavero de profesión. Él tenía muchísimo agave, pero no tenía una marca de tequila. Y era nuestro cliente de otro. Nosotros tenemos otro negocio que es una decoradora en envases de vidrio, que era donde podíamos hacer todas estas botellas muy distintivas, pintábamos ahí, las decorábamos. Y Juan era un cliente muy querido de la decoradora. Pero en ese momento, cuando se viene la crisis del agave, Juan, en una comida con él, nos platica que él tenía un montón de agave, pero no tenía una marca de tequila. Y ahí dijimos, oye, nosotros tenemos justo lo contrario, tenemos una marca que está siendo muy exitosa, pero no tenemos manera de sostener ahorita la economía del negocio por la circunstancia que está dando del agave. Y entonces logramos un acuerdo donde Juan entró como socio de Milagro, aportando en especie una gran cantidad de agave que nos daba para aproximadamente, dependiendo cuántas cajas fuéramos a vender, entre 3 y 5 años, donde ya no teníamos que salir a comprar agave. Entonces llegábamos con distribuidores de Estados Unidos y nos decían, sí, ya sé, vienes a decirme que me vienes a triplicar el precio y que me vas a poner en allocation. Quiere decir que solamente voy a tener posibilidad de comprarte una cierta cantidad de cajas al año. Le decíamos, no, venimos a decirte todo lo contrario, venimos a decirte que venimos a fijarte el precio todo este año y el que sigue, y que no va a haber restricción de lo que requieras de Milagro. Entonces, ese momento fue un tipping point para Milagro muy importante. Ahí empezó a despegar la marca de manera muy importante, y ahí es cuando llamamos la atención de William Grant, que en el 2004, después de todo este proceso del 2000, que empieza la crisis de la agave, al 2004 posicionamos la marca, y en el 2004 llamamos mucho la atención de esta empresa William Grant y nos asociamos con ellos solamente para la distribución en Estados Unidos. No empezaron como socios de la marca. Ellos se volvió lo que se denomina un agency agreement, donde nos representaban para Estados Unidos la marca, pero ya era entrar con las grandes ligas, ya era una empresa transnacional con marcas increíbles que tenían acceso a todos los bares y restaurantes de Estados Unidos. Y ahí damos ese gran despegón otra vez. Y finalmente acabamos asociándonos con William Grant en el 2007, como socios, y nos acaban comprando la marca en el 2010. ¿Sabes qué me pasa muy? Cuando hablo con diferentes personas, juran que una compra de una compañía es, mejor dicho, todo el mundo se vuelve multibillonario en una compra. Y una de las cosas más comunes cuando tienes tu primera compra o cuando vendes tu primera empresa es que tienes 1000 errores. Si pudieras hacer algo diferente, ¿qué hubieras hecho en esa venta de tu compañía William Grant? Mira, yo no tengo más que agradecimientos para William Grant, porque fueron los primeros que creyeron en nosotros, con los que nos asociamos, los que nos compraron la marca. Pero efectivamente, hoy cuando volteo a ver y veo el tamaño de la marca que es hoy Milagro contra el valor que logramos cuando la vendimos, digo, híjole, ¿cómo me hubiera gustado ser parte de eso? Entonces, un gran aprendizaje para nosotros ha sido tratar de no soltar en su totalidad la marca, porque nunca sabes la marca del tamaño al que se va a volver. Milagro, para bien o para mal, la vendimos en su totalidad y hoy no podemos ser parte de esta. Pero si hubiera tenido que reescribir, ojalá nos hubiéramos quedado con un pedacito, lo que fuera, ¿no? Pero que siguiéramos siendo parte de esta marca tan especial que es Milagro.
Me parece muy cool cuando estábamos hablando una definición de innovación que me diste, y es que innovación no necesariamente es crear algo completamente nuevo. Cuéntame, en esta etapa de tu vida con Milagro, ¿qué te diste cuenta acerca de lo que es crear productos innovadores? Claro, ahí nos dimos cuenta que innovar no quise crear algo que no existe. A veces puedes innovar en categorías tan arraigadas como el tequila, que tiene más de 200 años de existir, pero una categoría que cuando la volteabas a ver estaba como cansada, como que necesitaba una marca que viniera a revitalizarla. Y entonces, desde esa perspectiva, nuestra innovación tuvo que ver, sí, con el empaque, pero también con el líquido. El consumidor no necesariamente quería seguir tomando el líquido tradicional, histórico, o sea, quería algo a lo mejor que fuera un poco más amable, un poco más, que pudiera reflejar más los sabores del agave de los Altos de Jalisco, que era como mucho más frutal y herbal, ¿no? No necesariamente este agave tan terroso que es como el agave característico del Valle de Tequila, que para muchos también es el favorito, ¿eh? Entonces, en ese momento creíamos que la gran oportunidad de nosotros estaba en crear este tequila, que fuera un tequila que tuviera la posibilidad de accesar más paladares. O sea, que fuera un tequila que muchos de los paladares que estuvieran tomando tequila por primera vez lo tomaran y les pudiera una sonrisa en su boca. Y esto fue lo que nosotros tratamos de crear con Milagro, ¿no? Algo que desde que lo tomaras dijeras, me encanta este producto y me lo quiero seguir tomando. Siempre nos ha sorprendido este dato. El 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts. Así que, si quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido semana tras semana, la forma más sencilla y gratuita de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos en la plataforma donde nos escuchas. Muchas gracias, significa mucho para nosotros. Muy, vamos para la pista roja. Luego de esa pista azul tenemos que ir un poquito más difícil y fue la creación de Casa Lumbre, que antes se llamó Casa Montelobos. Y fue precisamente por la creación de dos productos. Crearon Montelobos y Ancho Reyes. Cuéntame un poquitico las lecciones que aprendiste con Montelobos. Primero, esta empresa efectivamente no nació llamándose Casa Lumbre, nació llamándose Casa Montelobos, porque nuestra visión era, pues después de estos 13 años que habíamos creado Tequila Milagro y que la habíamos desarrollado y la habíamos vendido, dijimos, bueno, ahora nuestro siguiente milagro, nuestra siguiente marca, va a ser una marca de mezcal, porque nosotros habíamos identificado con nos gustan mucho las analogías aquí en Casa Lumbre y tener este Wi-Fi interno encendido te hace pensar entender un poco cuál va a ser la siguiente categoría que se va a posicionar. Entonces, habíamos identificado esta tendencia por los mejores bartenders de Nueva York, de Los Ángeles, de la Ciudad de México, que venía en boga el mezcal y que la siguiente categoría que se iba a posicionar iba a ser el mezcal. Y no había ninguno de los grandes grupos que tuvieran mezcal, ni los Diageo, ni los Pernod, ni los Campari, nadie tenía mezcal. Y nosotros sentíamos que con el aprendizaje que habíamos logrado con Milagro, verdaderamente podíamos traer al mercado un mezcal que fuera a ser transformacional y líder, que naciera líder en la categoría de mezcal. Y entonces, con la integración de Iván como socio y su conocimiento en procesos y materia prima, creamos Montelobos, pensando que eso iban a ser nuestros siguientes 13, 15 años de vida. Entonces creamos Casa Montelobos, lanzamos este producto al mercado y empezamos a tener buen éxito, pero rápidamente nos damos cuenta que nuestra verdadera capacidad era, con los talentos combinados de Dani, Iván y el mío, era de convertirnos en emprendedores seriales y manteniendo este Wi-Fi encendido, pues estar captando oportunidades que estuvieran en el mercado. Y se viene la siguiente gran oportunidad, que es Ancho Reyes. Que Ancho Reyes verdaderamente, muchos me preguntan, oye, de las marcas que has creado, ¿cuál es la consentida, cuál es la favorita? Pues Ancho Reyes tiene un lugar muy especial en Casa Lumbre, porque fue una de las marcas que más nos puso en el mapa de las grandes empresas de vinos y licores. ¿Por qué? Porque fue una verdadera innovación en el mundo de vinos y licores. No existía en ese momento ningún licor de Chile que le diera esta nota picosita a los cócteles. Entonces tenías estos bartenders y mixólogos del mundo creando coctelería y a veces usando chiles naturales, jalapeños y esto, pero eso como consecuencia te daba que a veces te salía muy picante el cóctel o a veces nada picante, no había como algo que fuera estándar, porque pues es algo que está vivo, ¿no? El chile, la materia prima. Pero cuando logramos nosotros crear este licor de chile, de este chile tan delicioso que es el chile ancho, que es un chile poblano que cuando se seca, cambia de nombre y cambia sus características y sabor,
y color, y ahora se llama chile ancho. Entonces dijimos, ¿qué pasa si le traemos al mundo un licor de chile ancho para que pueda formar parte de la coctelería? Además, nosotros habíamos visto con milagro esta tendencia del consumo de margaritas en Estados Unidos, que es uno de nuestros datos favoritos aquí en Casalumbre. Se consumen más de 180,000 margaritas por hora en Estados Unidos, por hora. Imagínate el gran consumo que hay. Es el cóctel más vendido de Estados Unidos. Y unas de las margaritas que se vendían en nuestra época de milagro, una de las más vendidas era la Spicy Margarita, porque es una combinación de sabores deliciosa. Entonces empieza uno a conectar con este Wi-Fi encendido y dice, bueno, si traemos al mundo un licor de Chile y nos podemos formar parte de un pequeño porcentaje de esas margaritas que se vendan, que sean Spicy Margaritas hechas con Ancho Reyes, pues tenemos una gran oportunidad de negocio. Y una sorpresa espectacular. Empezamos a venderla, se posiciona la marca muy rápido y de pronto, al cabo de algunos años de estar en el mercado, nos volvemos muy atractivos para todas las empresas o gran parte de las empresas. Y nos buscan prácticamente todos los big boys, tienen un acercamiento con nosotros para tratar de buscar una asociación con Ancho Reyes. Acabamos asociándonos con una empresa que es una empresa espectacular en el mundo de vinos y licores, que es Campari, porque ellos tenían una penetración muy importante en lo que se llama on-premise. On-premise son centros de consumo. Es decir, no la tienda donde vas y lo compras, sino los bares, los restaurantes, los hoteles donde se consume ahí en el on-premise. Y entonces dijimos, bueno, qué mejor socio que alguien que pueda traer Ancho Reyes y Montelobos a los bares y que se consuma ahí en estos bares. Entonces, pero verdaderamente un cariño muy especial con Ancho Reyes porque nos puso en el mapa, siendo ¿qué más mexicano que el chile, ¿no? ¿Y qué materia prima más mexicana que el chile que pudiéramos llevar al mundo a través de un licor que dignamente nos pusiera en el mapa con este licor mexicano? Decíamos, oye, ¿qué había de licores mexicanos en ese momento? Pues sí, había Calúa, pero Calúa verdaderamente no sentíamos que estaba identificado como un licor mexicano. Y además, pues el café es como, pues yo diría hasta más colombiano que mexicano, ¿no? O sea, en cambio el chile, pues sí es naturalmente algo muy mexicano, con lo cual nos identificamos y que forma parte de nuestra gastronomía del día a día. Aquí, si no le echas salsa a la comida, algo está muy mal con tu paladar, ¿sí me explico? Entonces, era algo que podíamos traerle al mundo a través de esta materia prima tan mexicana y tan icónicamente mexicana para que los bartenders del mundo pudieran hacer coctelería con ella. Y cómo no descuidar el desarrollo de una de las dos marcas cuando estás construyendo marcas en paralelo, sobre todo cuando era tu primera vez construyendo Montelobos y Ancho Reyes. Cómo lograr construir las dos en paralelo y que las dos logren brillar en sus diferentes campos de juego. Siempre es un reto, ¿no? O sea, este crecimiento que hemos tenido, la verdad es que no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por haber integrado un gran equipo con Casalumbre. Nosotros desde el día 1 nos dimos cuenta que si no integrábamos a un equipo que verdaderamente fuera mejor que nosotros mismos para llevar los productos al mercado, no lo hubiéramos logrado. Y creamos una estructura, que esto sí puede ser interesante para a la audiencia, donde metimos socios en lugar de solamente gente que viniera a trabajar por un esquema de compensación de sueldo. Logramos un esquema donde había sueldo y había una participación de las marcas. Y entonces inmediatamente se conectaban con el producto, pero además se conectaban con la posibilidad de formar parte de la creación de valor conjunta con las marcas. Y entonces, este crecimiento jamás lo hubiéramos logrado si no hubiéramos podido meter este equipo, y este equipo jamás lo hubiéramos podido meter si no los hubiéramos vuelto parte de la sociedad de Casalumbre. Entonces, eso creo que fue un gran acierto en retrospectiva, haber metido esto que yo le llamo nuestros Avengers, que hoy es como nuestro comité de dirección, donde todos y cada uno formaban una parte muy importante de los talentos que teníamos que meter en Casalumbre para poder crecer. Entonces sí, ahí empezamos con Montelobos y Ancho Reyes, pero eso fue la plataforma para poder después desarrollar el resto de las marcas que fuimos desarrollando. Y ustedes tres como socios, ¿qué buscaban en esas personas que querían que los acompañaran en esos primeros momentos? Porque por lo menos a Dani y a mí nos pasa que estamos buscando personas, pero no sabemos cómo elegir y a veces se siente como un tiro al aire. Y es miedoso porque, sobre todo si vas a entregar un pedazo de tu compañía o un pedazo de, no sé, las ventas de un producto, tienes que ser muy responsable con quién traes a la compañía y quién no. Así es. Creo que lo principal que buscábamos era gente que trajera un expertise muy bien desarrollado para lo que estábamos buscando y que fueran complementarios a los talentos que nosotros teníamos. Porque me parece que la base del éxito de la creación del equipo en Casalumbre ha sido la complementariedad de los miembros del equipo. Y cada uno ha traído en realidad una fortaleza que no teníamos anteriormente a su entrada. Entonces, primero te diría
trajera un expertise que fuera complementario y que fuera muy talentoso. Pero segundo, que viviera apasionadamente las marcas, porque sin el ingrediente de la pasión, aquí en Casalumbre, verdaderamente, rápidamente, no entiendes qué estás haciendo en Casalumbre. Yo veo que esa pasión la hemos logrado comunicar y transmitir a todos los miembros del equipo de Casalumbre. Cuando ves ese hilo conductor que te lleva al propósito, que este propósito de enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México, la verdad es que si no lo puedes vivir apasionadamente, de nada sirve que formes parte del equipo de Casalumbre. Entonces buscábamos expertise, talento y pasión. Cuando te pones a revisar en el mercado los grandes, cuando estábamos hablando me contaste que no quieren hacer innovación y tampoco quieren hacer incubación comercial, así que quiero explorar las dos por separado. Primero, innovación, sobre todo con Ancho Reyes. ¿Cómo desarrollar algo nuevo completamente desde cero? Porque es que antes estabas desarrollando productos que tal vez eran un poco más comunes, pero con Ancho Reyes realmente te pusiste incómodo con todo tu equipo, que obviamente emprender ya es muy incómodo, pero decidiste crear algo verdaderamente mexicano que hiciera honor a lo que estabas buscando con tus productos, pero bien o mal era algo completamente nuevo para el mercado. ¿Cómo crear algo nuevo desde cero? Bueno, eso ha sido uno de los retos más difíciles, ¿no? Porque Ancho Reyes, a pesar de haber nacido como una gran innovación, no entras a una categoría establecida que ya se venden X número de millones de cajas. Entonces, es crear una categoría desde cero y eso tiene un reto muy importante. Pero tenemos la fortuna además en este negocio de que existe este grupo de bartenders y mixólogos que son los que abren la puerta de entrada para estas innovaciones. Sin ellos no habría manera de que los consumidores conocieran estas marcas, pero yo siento que este grupo de bartenders y gente que está en el trade, que le llamamos, que es la gente que verdaderamente influye en los consumidores, están ávidos de innovación constantemente. Y si podemos traer algo que enriquezca el back bar y que enriquezca los cócteles, pues qué mejor que para este grupo poder tener algo que venga a darle ese sabor especial, que ellos puedan luego platicarle al consumidor que está enfrente de ellos en el bar por qué su cóctel sabe tan especial y tan diferente. Entonces, cuando analizas esa dinámica, se vuelve increíble poder innovar en esta industria porque te lo agradece el bartender y luego te lo agradece el consumidor. O sea, poder crear este tipo de productos se vuelve algo muy enriquecedor porque trajiste algo al mundo que no existía. Entonces, poderlo vivir en retrospectiva, la verdad ha sido muy enriquecedor. Dicho esto, también para el equipo es un reto porque son categorías no probadas. Entonces, no sabes qué reacción va a tener el consumidor cuando lo pruebe, que está probando algo que jamás había probado y qué reacción va a tener. Pues para nosotros nos puede parecer espectacular, pero de ahí a que el consumidor piense igual que nosotros era un reto siempre muy importante. ¿Y cómo se han ido transformando esos productos a lo largo de la historia? Porque con lo que dices, no sabes cómo lo va a recibir el público. Cuando lo recibe el público y con las iteraciones y entre más vendes, ¿cómo va cambiando el producto, el líquido, lo que vas desarrollando en la misma marca? Bueno, mencionaste algo importante en la pregunta anterior, David, que es no solamente la innovación, es igualmente importante la incubación comercial. Es decir, no, si solamente haces la innovación, no alcanza para empezar a probar el producto en el mercado. Entonces nosotros tuvimos que no solamente crear un equipo que estuviera dedicado a la innovación, sino que tuvimos que dar otro paso, y es crear un equipo que estuviera dedicado a la incubación comercial. Porque si no, se nos quedaban nuestras innovaciones y no tenían manera de accesar al mercado porque estos grandes jugadores de la industria no saben cómo se come esta cosa nueva, ¿no? O sea, entonces tuvimos que dar ese siguiente paso y es poner un equipo que llevara el producto que le llamamos de cero al punto A. Y el punto A es muy diferente para cada una de nuestras marcas, ¿no? A veces pudiera ser esas primeras cajas que lo volvían relevante y que además llamaron la atención de la prensa, que nos hicieron artículos espectaculares, porque ahí en el punto A ya puedes entonces luego formar parte de estos portafolios de las grandes empresas. Entonces nosotros tuvimos claridad absoluta de que nuestra misión en el mercado era generar la innovación y la incubación comercial de las marcas. Entonces, ya teniendo este equipo que pudiera hacerle la incubación comercial, es cuando empezó a fluir de manera más dinámica nuestra innovación, porque la innovación llegaba a un lugar donde podía accesar a la incubación comercial. Antes de eso era muy complicado, innovación y luego te topabas con una pared, pero innovación con un equipo detrás que hiciera los primeros pasos de la marca, no solamente a nivel comercial, también a nivel
mercadológico, planes de coctelería, planes de cómo introducir la marca al mercado, cómo se veía la website, cómo se veían las redes sociales de la marca. Es toda una pensamiento de cómo llevar la marca del punto cero a que el consumidor lo conozca por primera vez, cómo estar en el lugar indicado para que el consumidor conecte con esa marca, ¿no? ¿Cuál es ese lugar donde el consumidor está más abierto de mente a probar nuevas cosas? Todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha y no nacimos con el conocimiento, sino que lo fuimos desarrollando y fuimos desarrollando esas capacidades de innovación y de incubación comercial. Hoy vamos llegando a la pista negra, no te voy a poner diamante, doble diamante, no nos compliquemos con eso, pero vamos llegando a la pista negra. Y es que cuando hablo con muchos emprendedores y empresarios, una de las cosas más importantes que siempre me mencionan es la importancia del propósito. Pero cuando vos decís la importancia del propósito, eso se ve allá lejos, como si fuera algo aspiracional, muy esotérico, como muy en las nubes, no logramos aterrizarlo muy bien. Pero para Casa Lumbre yo siento que tuvo unos resultados muy tangibles, lograr poner la oración o entender cuál era el propósito detrás de todo. Entonces, ayúdame a entender, después de entender cuál era ese propósito que ustedes tienen, que es enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo, con sus productos, ¿cómo cambió Casalumbre? ¿Qué impacto tuvo en la empresa? Primero fue dramático porque nos dio claridad absoluta de lo que teníamos que hacer. Entonces lo que nos ocasionó eso fue una inyección como de adrenalina casi, de poder innovar con la siguiente gama de innovaciones que lanzamos al mercado, porque ya cuando la tienes clara, casi te sientes como responsable de tener que llevarlo al mercado. Entonces dijimos, claro, si ese es nuestro propósito, ¿por qué no hacer un whisky de maíz ancestral, cacahuacintle, nixtamalizado para el mundo? ¿O por qué no hacer un licor de elote, un sotol de Chihuahua, o un tequila o un equivalente a tequila sin alcohol? Entonces empiezas a indagar en este patrimonio tan importante que tenemos en México y entonces las ideas empiezan a fluir de manera muy distinta, porque cuando ya tienes claro el propósito, pues evidentemente las ideas se conectan mucho más rápido teniendo este Wi-Fi encendido, porque como ya traes el Wi-Fi, ya sabes lo que quieres, entonces claro, vas entendiendo toda esta riqueza que existe en México y estos tesoros que me encanta decir que, bueno, si hubiéramos nacido en otros países del mundo muy respetuosamente, pero si hubiéramos nacido en Noruega, por poner un ejemplo, pues yo no sé qué tan diverso hubiera sido este patrimonio biológico y cultural. En cambio, el haber nacido en México y haber podido ser formar parte de este país con este patrimonio tan espectacular, nos abrió la mente a desarrollar toda esta gama de productos. Yo creo que uno aprende muchísimo también de los fracasos. No sé si han tenido momentos en los que ustedes hayan identificado con su Wi-Fi interno alguna oportunidad y hayan apostado y no haya funcionado como ustedes lo esperaban. Sí, claro, hemos tenido momentos muy difíciles. Te diría, un poco también estamos muy expuestos a circunstancias que nos han pasado últimamente por el mercado. La pandemia fue algo que distorsionó de manera muy importante el desempeño de la categoría de vinos y licores. Se fue a crecimientos sumamente acelerados. La gente empezó a quedarse en casa por la pandemia y empezó a tomar en casa. Y entonces, claro, de pronto empezó la categoría de vinos y licores a nivel mundial tenía crecimientos de entre el 2-3% cada año, y de pronto se dan crecimientos de entre el 6 y el 8%, que son bestiales. Lo que pasó aquí es que, la verdad, cuando estábamos en estos crecimientos, yo me considero parte de los que pensábamos que era la nueva realidad. No pensábamos que esto era una distorsión, sino que dijimos, bueno, ya el consumidor aprendió a tomar, quedándose en casa, y esta es la nueva realidad de la industria de vinos y licores de este tamaño. Evidentemente no fue el caso y vino una corrección posterior muy importante, pero cuando estaban los niveles del pandemia y del pospandemia tan altos en consumo, pues hubieron inversiones muy importantes, no solo nuestras, de las grandes empresas de vinos y licores en inventarios. Entonces, ¿por qué? Porque pensábamos que eso iba a ser lo necesario para las ventas que se iban a dar con esos grandes volúmenes. Y entonces hubieron inventarios muy importantes a nivel empresas, pero también a nivel distribuidores y a nivel centros de consumo, porque parecía que esa es la nueva realidad. Y cuando se viene esta corrección, se viene muy complicado, porque entonces ahora la industria empezó a vivir en el 2022, 2023 y 2024 han sido años de decrecimiento de la industria, donde además ha habido una corrección muy importante del nivel de inventarios que tenía que existir y se ha venido normalizando. Si lo viéramos
si no hubiera habido pandemia, ahorita estaríamos con una tendencia de crecimiento igualita a la que traíamos históricamente, de entre 2 y 3%. Pero esta distorsión que dio un salto tan alto y luego una corrección ha creado retos muy importantes. Ejemplo, los grandes distribuidores de vinos y licores en Estados Unidos, pues tenían estos grandes inventarios de las marcas históricas muy grandes de los grandes productores. Entonces, siendo uno emprendedor y tratar de llamar la atención de estos distribuidores se volvió prácticamente imposible porque están totalmente focalizados a atender al gigante. Y entonces eso ha generado retos muy importantes que han puesto en riesgo marcas incluso de las que nosotros hemos creado porque no hay manera de generar atención con estos distribuidores. Entonces, la marca en lo estructural y en sus razones de existir siguen siendo espectaculares en líquido, en empaque, en la historia que cuentan, en todo. Pero hubo una circunstancia externa en el mercado que volvió muy complejo poder ser exitosas para algunas de estas marcas. Cuando vos estás creando una marca o dos marcas en el caso de Casa Montelobos, que fue el inicio de Casa Lumbre, cuando estabas creando Ancho Reyes y Montelobos en paralelo, pues tienes un acercamiento. Pero cuando estás creando marcas todo el tiempo, tienes que ir estandarizando un poco ese proceso de creación de marcas. ¿Cómo ha ido cambiando la manera en la que ustedes crean nuevos productos y nuevas marcas al interior de Casa Lumbre con la experiencia, y no solo con la experiencia, con las repeticiones? Sí, la verdad me hubiera gustado que hubiera sido más ordenado, porque cuando la pasión es lo que manda, a veces este proceso es verdaderamente muy emocionante, ¿no? Cuando tienes ya la idea de crear una nueva marca y por qué va a existir y por qué va a entrar al mercado, y entonces lo creamos verdaderamente de manera muy desordenada, y ahora lo hemos venido institucionalizando. Hemos venido poniendo orden en lo que es la parte de reporteo, de operaciones, financiero, controles, sistemas. O sea, nacimos con sistemas muy básicos y ahora estamos metiendo sistemas que nos den control y orden. Entonces, no ha sido todo miel sobre hojuelas. También hemos tenido, por este crecimiento tan abrupto y tan desorganizado, pues ahora estamos teniendo una etapa de ponernos en control. Y eso también tiene que ver con otro tipo de cuestiones, como encontrar el capital y el flujo efectivo para financiar todos estos lanzamientos, donde hemos sido muy creativos y muy exitosos y hemos tenido afortunadamente un grupo detrás de inversionistas que nos han apoyado de manera importante desde la época de Montelobos y Ancho Reyes hasta hoy, donde hemos tenido verdaderamente, y las asociaciones con los grandes grupos. También hemos tenido la fortuna de formar parte de grupos del portafolio como Pernod Ricard, como Campari, con Galo. Ahora tenemos una asociación muy importante. En México, una empresa muy importante que se llama BLN Brands, que nos ha venido acobijando y nos ha venido distribuyendo. Y así como esas, hemos también tenido acercamiento con grandes celebridades, o sea, que también se han sumado a nuestro proyecto, celebridades de la talla de Maluma, de Luisito Comunica, de Luis Gerardo Méndez, de Diego Boneta, de Lenny Kravitz, de Lewis Hamilton, ¿no? O sea, y la verdad es que cada uno ha sido un eje de apoyo para nuestras marcas, desde los socios de capital hasta los socios que están en el mercado, que son los Big Boys, y estas figuras públicas que también han sido muy importantes. Precisamente quería tocar ese tema. Quería hablar un poco de las colaboraciones. Como lo decías, Maluma, Luisito Comunica, Lewis Hamilton, La Roca, infinidad de personajes muy importantes para diferentes regiones del mundo. ¿Cómo se conceptualiza una colaboración? ¿En qué momento dicen, por ejemplo, en qué momento dicen Maluma es perfil Casalumbre o Luisito Comunica es perfil Casalumbre? ¿Cómo eligen con qué personajes aliarse? Uno, y dos, ¿cómo se conceptualiza luego esa colaboración? Este es más arte que ciencia, es decir, es un proceso de mucha pensamiento muy profundo, estratégico, y te diría que lo más importante es que tiene que haber una razón muy fuerte, importante de por qué generar esta asociación con esta celebridad o influencer o como lo queramos llamar. Y no es nada más porque sí, porque también hemos visto marcas que se han lanzado al mercado nada más porque sí, no de Casalumbre, que hemos visto que fracasan rotundamente. Cuando no hay una conexión profunda entre la razón de existir del producto con los valores y lo que representan estos influencers o celebridades, el consumidor percibe eso de manera inmediata y no le cree. Y cuando sí hay esa conexión, es todo lo contrario. Hay una conexión muy directa donde el consumidor entiende la razón de por qué se sumaron. Entonces, nosotros en Casalumbre, primero, todas estas celebridades son socios nuestros. No son endorsers, no son figuras que nada más que se contratan para que formen parte de la publicidad y tan, sino que
Y también está muy interesante la lista de todos los con los que no hemos logrado un acuerdo, que sería interesante entender un poco de por qué no, a veces dan los por qué sí, pero hemos tenido aquí acercamientos muy importantes de otras figuras que no voy a comentar, pero con los que por una razón u otra no había una razón de ser del producto. Pero cuando ves un producto como Gran Malo, por ejemplo, donde verdaderamente un Luisito Comunica tenía la capacidad de llegar a una audiencia que era perfecta para el consumidor y donde él verdaderamente se apasionó desde que formamos la marca y la conocimos y el desarrollo conjunto del producto, la verdad es que era una conexión perfecta con lo que él comunicaba y la forma como él lo comunicaba. Entonces, ahí hay una conexión inmediata. O otro gran ejemplo que creo que es espectacular fue nuestra primer gran asociación con una celebridad, fue con Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo era un personaje muy, muy famoso por las series de televisión en las que había estado y las películas en las que había estado. Y fue para nosotros interesantísimo haber lanzado Ojo de Tigre con él, porque nos dio algo que no teníamos con Montelobos y que no teníamos con Ancho Res, que fue un awareness, que de la noche a la mañana, de pronto, había un gran grupo de consumidores que tenían awareness de la marca. Y cuando ese awareness se da, insisto, en conjunto, con que él era un verdadero apasionado del mezcal y de la categoría, y él inicialmente fue el que nos buscó a nosotros diciéndonos que él era tan apasionado del mezcal que quería tener su propia marca porque no había una con la que se identificara plenamente, pues conecta con el consumidor, ¿no? Y entonces, qué mejor que un corredor de coches de Fórmula 1 para una bebida sin alcohol, pues difícil de pensar que exista una mejor fórmula, ¿no? O sea, es un corredor de coches, claro que tiene que tener un producto sin alcohol. Lenny Kravitz, un alma salvaje, tan resiliente como el sotol que vive en el desierto de Chihuahua y que permanece de manera muy resiliente. Y cuando hablas de llevar a la sofisticación de un mezcal, a crear un mezcal cristalino, lo que estás buscando es transformar el mezcal a que pueda ser parte de un momento sofisticado de consumo. ¿Qué más sofisticado que una figura como Maluma para poder tener un mezcal cristalino allá en el mercado, ¿no? Entonces, cada una tiene una razón muy importante de ser y por qué eh, perfeccionan la historia del producto, vamos a decirlo de esa forma. Las renuncias, como decías, dicen mucho. Y quiero indagar un poco más en esos por qué no. Cuando se han sentado aquí con figuras que no vamos a nombrar, y yo nunca conoceré sus nombres, digo. em, ¿Cuáles han sido esas razones fundamentales por las cuales tú y tus socios y la empresa ha dicho no va más? Puede haber una desconexión de la personalidad de la marca con la personalidad de la celebridad, pero más importante, muchas veces puede haber una desconexión de valores de lo que buscamos de estas celebridades, la pasión con la que queremos que lo vivan. Es decir, si el objetivo principal es hacer dinero y meter un cheque a la cuenta de banco, eso no va a jalar. Tienen que vivir apasionadamente la marca. Y muchos de estas celebridades lo único que buscaban era un chequezote y ahí es donde vino la mayor desconexión, ¿no? Porque cuando no viven apasionadamente el por qué estamos haciendo esta marca y el propósito de por qué la estamos lanzando al mercado, es cuando se caen. Entonces, cuando hay esta conexión con el propósito, se da de manera natural. Y justamente cuando no la hay es cuando se desconecta, cuando hay una desconexión absoluta. Quiero hablar de la colaboración que sacaron con Lewis Hamilton, porque no solamente es una colaboración con una figura del deporte impresionante, uno de los mejores en el deporte, sino que es una nueva categoría. Es una categoría que viene en ascenso y ustedes son una empresa que usualmente hacía bebidas alcohólicas y esta es una bebida sin alcohol. ¿Cómo ha sido el reto de navegar esa nueva categoría con Lewis Hamilton? Yo creo que los destilados sin alcohol llegaron para quedarse. Es una nueva categoría que están haciendo y que en verdaderamente lo que da es una libertad increíble para los consumidores. Si por la razón que sea, y ojo, no estamos hablando de gente que necesariamente no pueda tomar de manera permanente. Yo creo que los destilados sin alcohol vienen a cubrir un momento de, en una misma noche, tú puedes tomarte 2 o 3 tragos con alcohol y intercalar con algunos sin alcohol, por la razón que quieras, porque quieres irte pausando, porque quieres ir limitando. Pero más importante, yo te diría, sí hay lugar para gente que por su estilo de vida decidió ya no tomar alcohol, pero no quiere perderse de ese momento social. Es decir, quieren seguir perteneciendo a esta
el lugar social donde pueden estar conviviendo con gente. Y Luis nos lo platicó en primera persona. Decía, oye, yo por mi naturaleza de mi profesión, ya no puedo tener el performance que quiero tener si voy a estar tomando alcohol. Y no puedo llegar a un evento y donde todos estén brindando y yo pedir un refresco para poder brindar. Me sentía fuera del ámbito social. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que estos sabores de los destilados sin alcohol son sabores adultos, verdaderamente complejos, que te mantienen dentro de la ecuación social para poder tener esta ecuación. Y ahora incluso hay un término para los que toman en una misma noche con y sin alcohol, que es zebra. O sea, es cuando tienen como la raya negra, raya blanca. Entonces, tú puedes pasar una noche verdaderamente controlando el nivel de lo que quieras ingerir de alcohol, pero sin perder ese elemento social de lo que estás teniendo. Y estas nuevas generaciones, la generación Z, nos dimos cuenta también que no es de que no quiera tomar, pero quiere entender muy bien qué es lo que está tomando y por qué lo está tomando, y se fijan mucho más en la calidad y la materia prima de lo que está hecho el producto y tu razón de ser, de existir. Y entonces nos dimos cuenta también que esta generación está muy a favor de los destilados sin alcohol, y la verdad es que viene en un momento muy especial para Casalumbre formar parte de esta categoría. Vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Voy a contestar no personal, voy a contestar más sobre la industria en la que estoy, ¿no? Y es que las grandes marcas de alcohol no se construyen de la noche a la mañana. Es decir, las marcas generan una conexión emocional con los consumidores, y eso no se logra de un día para el otro. La trayectoria de la marca va generando una conexión emocional con los consumidores que se va desarrollando conforme va teniendo el consumidor más contacto con la marca. Por eso los focus groups son muy complicados para nosotros, porque no creemos que en un momento tan corto de tiempo para que el consumidor pueda. Entonces, jamás hacemos focus groups, porque nosotros entendemos que ese proceso es un proceso de mediano y de largo plazo, y que es copa por copa, botella por botella, caja por caja. No tratar de hacer que la marca se construya de la noche a la mañana. Entonces, una visión de que una marca tarde en construirse años, a lo mejor es una de las visiones más importantes que hemos logrado tener aquí en Casalumbre. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Good to Great es uno de los que más me gustó, porque veía muchas similitudes con lo que nos pasaba aquí en Casalumbre, sobre todo por del efecto Hedgehog con los gigantes, ¿no? Que entre más duro te tratan de pegar, más duro se espinan. Entonces, y eso, ojo, no, uno de mis grandes defectos es que no soy muy lector. He leído muy pocos libros en mi vida, pero uno de los que más lecciones me enseñó es Good to Great, por el fenómeno del emprendedor ante los grandotes, y cómo hay que saber su lugar, cómo saber defenderse en el lugar del emprendedor contra los gigantes. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Pasión. Sabía que ibas a decir eso 100%. En todo. 100%. La vida hay que vivirla con pasión, es muy cortica. Así es. Si no, no sabe. Es que la vida sin pasión no sabe. Y a la hora cuando te volteas a ver los últimos 20 años, qué triste hubiera sido que no hubiera habido pasión, pero qué delicioso sabe cuando se hizo todo con pasión. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Definición de éxito, yo creo que es cumplir el propósito. O sea, voltear a ver que el propósito que te marcaste en la vida lo estás pudiendo cumplir. Y yo creo que eso es éxito. Muy, vamos para la sección de preguntas de seguidores. Y esta es muy especial porque es de un amigo. Es de Milo Correa 93. ¿Cuál es el panorama para las bebidas alcohólicas con los cambios de hábitos de la generación Z? Bueno, me parece increíble la pregunta, porque al llevar 27 años en esto, te puedo contestar eso de una perspectiva histórica. Y te puedo decir, incluso estudiando antes te voy a contestar desde de atrás para adelante. Antes los consumidores eran consumidores de categorías. Es decir, habían consumidores, yo me acuerdo la generación de mis abuelos, por ejemplo, que eran tomadores de whisky o de tequila o de vodka, y era lo que tomaban. Ni siquiera te mencionaban las marcas. De ahí evolucionaron a ser tomadores de marcas, e incluían un portafolio de marcas de elección. Esto ya hablando más de los 80s y 90s, donde decían, no, yo me tomo un martini, pero de Grey Goose, ¿no? O sea, era como ya empezaban la tendencia de incluir la marca, y ya no eran tomadores de categorías, ahora se volvieron tomadores de marcas. Lo que se ha vuelto muy interesante con la nueva generación es que, más allá de la categoría y de la marca, quieren saber de tus valores como empresa. ¿Qué respaldas
como valores de empresa y dependiendo de tu respuesta van a decidir si toman tus productos o no. Entonces, para nosotros es muy importante esta generación porque verdaderamente nosotros estamos enfocados en las marcas desde la perspectiva de su materia prima, desde la perspectiva de su lugar de origen, pero también desde la perspectiva de sustentabilidad y lo que representamos para las comunidades por la influencia cultural que tienen en nuestros productos. Entonces, para nosotros la generación Z verdaderamente es una generación con la que hemos conectado de manera increíble por lo que representa cada una de nuestras marcas, porque es lo que están buscando ellos, marcas con propósito. Si la marca no tiene un propósito, simplemente no les llama la atención y no la van a consumir. Entonces, hubo una desinformación en algún momento que la generación Z estaba tomando menos. No están tomando menos. Lo que pasa es que están buscando qué propósito tienen estas compañías y están seleccionando de manera consciente por qué van a tomar las marcas que generan esas empresas. Excelente. Muy, vamos para la última sección. Zigzag. ¿Qué prefieres? ¿Crear algo totalmente nuevo para el mundo como Ancho Reyes o reinterpretar algo tradicional con una propuesta única como Milagro o Montelobos? Las dos. No hay manera de decir que una es mejor que la otra. Las dos tienen su lugar, pero las dos son innovaciones. Es importante mencionarlo. A pesar de que una forma parte de categorías existentes, la innovación que vino a traer Montelobos o Milagro al mundo del mezcal y mundo del tequila fueron transformacionales. Entonces, mientras estas marcas tengan un componente de innovación, bienvenidas. Dani, siento que estas preguntas todas van a ser las dos, porque la segunda también va a ser así, y te va a poner entre la espada y la pared. Uh-huh. Solo poder volver a vender en Estados Unidos o en México. No podría ignorar ninguno de los dos mercados. Es imposible para mí Descalificar uno de los dos. No imagino ninguna de nuestras marcas que se vendiera, pero México para nosotros es como la cuna donde tienen que nacer nuestros productos, pero donde se desarrollan comercialmente es en Estados Unidos. Entonces los dos son necesarios uno para el otro. ¿Cómo será de difícil esa pregunta que lo pusimos a gaguear, Dani? Sí. Solo poder volver a lanzar productos en calidad de colaboración o como iniciativa de Casalumbre. Ay, es que insisto que este zigzag no me está funcionando porque las dos forman parte de una familia de productos que hemos creado y sería como decir que no quiero tener a algunos de los hijos que ya tengo y eso imposible. Y te va a hacer la última, que también va a ser los dos, yo estoy seguro, pero igual la quiero hacer. ¿Montelobos o Ancho Reyes? Sí, no, sería como quitar un hijo. No hay manera de quitar un hijo. Las dos tienen un lugar muy especial en el corazón. Y digo, sé que fue la misma respuesta en todos los casos, pero es la realidad. Cada una tiene una razón muy importante de haber existido y de formar parte de esta gran familia de productos que hemos creado en Casalumbre. Muy. Gracias por, primero, recibirnos en tu oficina, que es una oficina muy bonita, muy bien pensada, como todo lo que hacen en Casalumbre. Segundo, por ser nuestra última entrevista en nuestro primer tour a México, que salió exageradamente bien y cerramos con broche de oro, como dijiste al principio, fuera de cámaras. Y nada, de verdad que es un honor conocerte. Conoces personas que son muy cercanas a mí, todas me hablaron muy bien de ti y cumplieron, mejor dicho, cumpliste las expectativas al 100%. Lo que te podamos ayudar, de instinto es tu casa. Así que nada, honrados de poder compartir este tiempo contigo y mil gracias por compartir todos tus aprendizajes y tu trayectoria con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo de poder compartir esta pequeña historia, dar este granito de arena para ver si sirve de inspiración para todos aquellos emprendedores que estén buscando alguna fuente de inspiración, porque al final nos debemos a aquellos emprendedores que vayan a transformar el mundo, ¿no? Y yo creo que poder compartir con ustedes ha sido un placer, darles la bienvenida aquí en la oficina y en México, que como platicábamos, David, creo que hay una conexión padrísima entre Colombia y México, culturalmente somos muy afines y poder hoy dar esta entrevista con ustedes para mí es un placer. Mil gracias. Dani, vení.